Ser Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la Ser. El fútbol no es una burbuja dentro de la vida. Cuando los futbolistas responden solo hablamos de fútbol, navegan en el mar del escaqueo. Además depende mucho del tema. Los internacionales de la selección no se mojaron sobre sus compañeras sobre el caso Rubiales, pero han salido varios a hablar de la gestión de la tragedia de la Dana. Y me parece genial, porque hay que conocer sus opiniones y cómo son fuera de pegar patadas al balón. Esto viene al caso porque hoy se juega en París un Francia-Israel que intentan disputar en una burbuja, pero que no se puede aislar del mundo. La burbuja es que en un estadio con capacidad para 80.000 vayan solo 20.000 y pasen 2 controles y haya un policía cada 5 hinchas. La realidad es que ya ha habido altercados en la previa, manifestaciones pro y antihebreos y detenidos. Y se teme mucho lío. Porque el fútbol se juega en este mundo y es parte del mismo. Y por eso está genial saber qué opinan de todos los que lo juegan. Porque no opinar, a veces, es posicionarse también. Las 3:01, comenzamos aquí Ser Deportivos. La cadena Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Y toda la redacción de deportes de la cadena Ser, aquí estamos un día más, hasta las 4. Os vamos a contar todo lo que creemos que es noticia este jueves en este Ser Deportivos. Gracias por oírnos ahora en directo, después en podcast del modo que os cuadre, la radio, el móvil, la tele, los Alexas del mundo, en un día en el que hemos vivido el debut del exfutbolista Diego Forlán en un partido profesional de tenis, formando pareja de dobles con su compatriota Coria en el Open de Uruguay. Ha perdido, pero vamos, la imagen de marcar goles a pasar bolas es la bomba. Y ahora, tras la curiosidad, la portada de este Ser Deportivos. En donde el protagonista de la jornada es sin duda Aymeric Laporte, que ya lo estaba siendo durante la semana, pero el foco aumenta tras sus palabras anoche sobre el posible interés del Real Madrid en su fichaje para el centro de la defensa, por el que preguntó al Internacional Manu Carreño en el larguero. No estoy muy al corriente de ellos, solo he leído lo mismo que vosotros, así que no hay ningún problema. Suena bien. Obviamente no se desprecia a equipos como el Real Madrid. La idea de volver está ahí, tengo toda mi familia aquí en Europa. Ya puestos vuelve a España, coño. Puestos ya, pues obviamente. Pues obviamente es protagonista Laporte. Como es noticia Alcaraz, que hizo ayer la machada de, estando enfermo, ganar a Rublev para seguir con opciones de estar en semifinales del torneo de maestros en Turín, incluso con el virus a cuestas. Lo que ha ido mejorando estos días es un poco la barriga. Estoy encontrando un poquito mejor de la barriga, pero lo que es de resfriado, la nariz, del pecho no veo mucha mejoría, pero bueno, sigo con la esperanza de que los días se pasen y que mejore. A ver si el viernes pues me encuentro un poquito mejor con el resfriado. Si me encuentro mejor, muy bien, y si no, pues intentaremos mostrar un buen nivel a pesar de cómo esté. Esperemos que esté muchísimo mejor. Mañana, a estas horas, pendientes de Alcaraz, que vuelve a jugar. Hoy pendientes de las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, que por fin se ha presentado una candidatura de oposición al poder. En Madrid se pone de largo la candidatura de Juan Manuel Morales. Miguel Rodríguez, cuéntanos. ¿Qué tal, Joe? Buenas tardes. Juanma Morales, alto directivo durante 25 años en grandes empresas como Coca-Cola, es el primer rival de Pedro Rocha en las elecciones a la Federación que se celebran en el próximo mes de diciembre. Hoy se ha presentado a él y a su equipo, formado por muchas caras visibles de nuestro deporte, como David Silva, Amanda Sampedro, Luis Millapadre y Virginia Torresilla. Presenta un programa electoral con 200 medidas, entre las que destaca la limpieza de la reputación de la Federación Española de Fútbol. Asegurarnos de que no solo hay órganos de gobierno y normas de cumplimiento, sino que se cumplen, y por lo tanto tolerancia cero a la corrupción. Y eso nos ayudará a la segunda cosa que creo que es más importante hacer ahora en la Federación: recuperar la imagen y la reputación que la Real Federación Española de Fútbol ha tenido en este último año. Su gran escollo por el momento, conseguir los 21 avales necesarios para ser candidato. Pues vamos a ver si tiene opciones de pelear, o el fútbol español y la estructura se decantan por lo más parecido a lo que teníamos. Y me queda una de las imágenes del día, que va a ser ver el partido Francia-Israel por muchas cosas, pero entre otras sin Kylian Mbappé, por el que Deschamps respondió a docenas de preguntas primero, que amenazaban con ser cientos después, hasta que cortó de plano. Lo he dicho antes y eres libre de interpretar, pero yo te lo voy a repetir. Tengo 23 jugadores y Kylian no está entre ellos, así que dejadle en paz, por favor. Laissez-le tranquille.
Me quedan cada vez más dudas sobre los motivos por los que Mbappé no está con Francia, con cada explicación o falta de ella por parte de Deschamps. En fin, y ahora el resto de las cosas que las ordena el equipazo del programa y os cuenta hasta las 4. Con Óscar Ejido, José Antonio Duro y Sara Núñez en la producción, Elena Sánchez y Juan Carlos Fernández como cracks de la técnica. Estáis en Ser Deportivo, son las 3:05. Vamos al lío ya. Venga, con esto de fondo ya sabéis de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de selecciones. El protagonista de la noche deportiva fue Aymeric Laporte, que además de hablar del posible interés del Real Madrid en sus servicios, opinó sobre lo que le queda más cerca, los partidos de esta semana con la Roja. Lo que queríamos lo hemos conseguido, que era la clasificación. Ahora representamos a España y España no se debe de relajar en ningún partido, que sea amistoso, de competición o lo que sea. Nos debemos de exigir al máximo, debemos respeto a toda la gente que va a venir a apoyarnos en los dos partidos. Totalmente. Y creo que vamos a dar el máximo de nosotros, que aparte no nos gusta perder, así que intentaremos ganar los dos partidos 100%. Pues tras escuchar a Laporte en cuanto a declaraciones, subimos la última hora deportiva con España ya con la cabeza en su viaje y partido en Dinamarca. Javier Herráez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La selección española de fútbol que emprende viaje hasta Copenhague. A las 8:30 rueda de prensa de Dani Olmo y de Luis de la Fuente. Esta mañana entrenamiento en Las Rozas sin Fabián Ruiz, con algún problema gástrico sin importancia. Viaja y puede jugar mañana. Cubarsí se ha entrenado con la máscara y Morata por fin ya pudo trabajar con el resto de compañeros tras superar ese protocolo, tras golpe en la cabeza en un entrenamiento con el Milán. Mañana veremos a una selección española que buscará la victoria para ser primero de grupo y jugar los cuartos de final en su estadio en Mestalla para meterse en la gran final, la Final Four de esta que es casi su competición, la competición de la Liga de las Naciones. Veremos en ataque mañana a Oyarzábal, a Nico Williams y en principio va a enganchar a Alex Baena, el futbolista del Villarreal. Lo apuntamos, España juega mañana en Copenhague, pero también tiene cita en la línea de la Concepción con la selección sub-21. Allí juega la azulgrana Pablo Torre, que no tiene aún el hueco que quiere en el Barça, pero que contaba anoche a Manu Carreño, el larguero, que descarta su salida en el mercado invernal del Barça. Bueno, está claro que a todo jugador se siente mejor cuando juega, ¿no? Pero bueno, al final yo tampoco estoy pensando mucho en eso ahora. Creo que queda un mes y medio así todavía donde tengo que estar muy concentrado aquí. Veremos lo que pasa, pero de momento estoy muy cómodo en el equipo. Y es lo que te digo, que al final también nosotros buscamos jugar, que es cuando más felices estamos, ¿no? Ya puestos, última hora de la sub-21, que ayer tuvo que atrasar el viaje por la Dana. José Antonio Duro, buenas tardes. Hola, el partido es mañana en la línea ante Inglaterra. Son partidos amistosos para los de Santidenia. El viaje tenía que haber sido ayer, iban a ir en tren, pero el temporal de las últimas horas en Málaga y Cádiz modificó el plan. Finalmente el viaje se ha pospuesto para esta tarde, que se van a desplazar en avión a Jerez de la Frontera. Esta mañana han entrenado en Madrid, descansarán en Sotogrande. Mañana el partido ante Inglaterra, el martes en Albacete, ante la selección de Dinamarca. Pues eso en lo más cercano y en lo amistoso. Pero la tarde trae citas más trascendentes en París, entre medidas extremas de seguridad con manifestaciones previas sin Mbappé. Se juega un Francia-Israel. Andrés Onrubia, imagen del momento París y novedades. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta noche a las 9:15 se disputa el Francia-Israel de la Nations League en el Stade de France. Un encuentro en el que lo deportivo ha pasado a un segundo plano y del que únicamente se habla de las exacerbadas medidas de seguridad desplegadas por el Estado. Habrá 2 anillos de seguridad en los aledaños del estadio, tanto para aficionados como para periodistas. Todos ellos deberán identificarse con su documento de identidad, ya sea el pasaporte o el DNI. A su vez, el estadio registrará un mínimo histórico, evidencia el descontento por la disputa del encuentro, porque a esta hora únicamente se han vendido 13.000 entradas y el récord negativo son 32.000 en un Francia-Nueva Zelanda en 2003. Para evitar desbordamientos, en el Stade de France se han instalado rejillas a pie de campo para eludir a posibles espontáneos. El prefecto de París ya ha anunciado que desplazará 4.500 policías, un récord para un partido de la selección francesa, pero es que antes, a las 6:30, 2 horas antes aproximadamente del partido, habrá a 1 kilómetro del estadio una manifestación a favor de Palestina que pedirá la suspensión del encuentro y que podrá extrapolarse a los aledaños del Stade de France. Máxima alerta ahora mismo en París con la disputa del Francia-Israel en el Stade de France. Vamos a estar muy pendientes, gracias a Onrubia, porque Francia juega parece algo más que un partido. Pero en lo deportivo, el equipo que se la juega hoy es Inglaterra, que plagado de bajas juega en Atenas contra Grecia con el objetivo de ganar para ascender a la división de honor de la Nations. Londres, Pablo Montaño, buenas tardes. Buenas tardes, Paco Jo. Así es, Inglaterra no solo se juega ascender a la Liga de forma directa, sino ser primera de grupo. Y es que la todavía
selección del interino Lee Carsley, que el próximo 1 de enero cederá su puesto a Thomas Tuchel, visita hoy Grecia. Los helenos asaltaron Wembley en el último parón internacional y son los actuales líderes del Grupo B con un pleno de triunfos. Es por eso que esta noche Inglaterra, sin Saka, Grealish, Alexander-Arnold, Rice, Palmer o Foden, pero sí con Jude Bellingham como gran líder de los Three Lions, junto a Harry Kane, está obligada a ganar en Atenas. Gracias, Montaño. Además, ya puestos, le vamos a pegar un vistazo a lo que vamos a tener en el resto de Europa interesante en la jornada. Sara Núñez, buenas tardes. Muy buenas, Paco. Hoy arranca la jornada en la Nations League con partidos que destacar en la Liga A con el Bélgica-Italia a las 9 menos cuarto y el otro partido también del Grupo 2 a la misma hora, el ya comentado Francia-Israel, de momento con la selección italiana como líder con 10 puntos y uno por detrás que está Francia, que de hecho perdió en el último partido precisamente contra Italia. En la Liga B, 2 muy buenos partidos a las 9 menos cuarto, Grecia contra la Inglaterra de Bellingham y de Gallagher y en la Eslovenia de Oblak, que juega contra Noruega. Del resto de los partidos de las selecciones, a destacar mañana viernes, además del de España, el Portugal-Polonia y el Suiza-Serbia, y del sábado hay que apuntar el Países Bajos-Hungría a las 9 menos cuarto. Y miramos más lejos en el fútbol de selecciones con las citas de los combinados nacionales en América. Marcos Gómez Díaz, buenas tardes. Hola, Paco. Hoy tenemos partidos de clasificación para el Mundial en la zona de Sudamérica. A las 10 de la noche, la Venezuela de Aramburu y Ángel Herrera se verá las caras con la Brasil de Vinicius y Rafinha en el Monumental de Maturín. Los cariocas llegan como cuartos en la clasificación, mientras que Venezuela es octava. Por otro lado, a las 12:30 tenemos un partidazo. Paraguay-Argentina. El técnico argentino Scaloni tiene lesionados a Petzela y Nicolás González. Messi tendrá la misión de liderar y mantener a los albicelestes en el liderato. Por último, a 1 de la mañana, Ecuador-Bolivia en el Monumental Isidro Romero. Gracias, Marcos. Como escucháis, un montón de citas de fútbol de selecciones para las próximas horas. Pero ahora vamos a mirar un rato en el fútbol más allá de las selecciones. Repaso de nombres con noticia. Empezamos en San Sebastián. Roberto Lave ha explicado hoy su salida de la Real Sociedad. Roberto Ramajo, cuéntanos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas. No hay una razón concreta, aunque sí ha alegado Roberto Lave desgaste mental. Se ha querido dejar claro que no se va por una mala relación con el técnico, con Imanol Alguacil, que debería renovar si no hay problemas. Dice que siente que ha podido decepcionar al presidente Eugenia Perribay, su gran valedor. Asegura que no tiene nada cerrado para el futuro, pero que sí quiere escuchar a partir de julio con la Premier al acecho, y ha avalado de esta forma a su sucesor, al hermano de Aimar, a Eric Bretos. No es una decisión mía, es una decisión del club. El club ha consultado conmigo, el club tiene mi opinión. Eric es un tipo primero que ha ido creciendo en el sistema. Creo que es inteligente, pues me siento orgulloso de que el club haya tomado esa decisión, que está súper preparado. Creo que le va a dar su manera de ser, su manera de hacer, que no es la de Roberto. Los Bretos al poder. De San Sebastián al Levante, el Villarreal ha suspendido el entrenamiento de hoy por las lluvias. Xavi Isidro, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Así es, el Villarreal tenía previsto trabajar este jueves en sesión vespertina, pero finalmente el club decidió suspender ayer el entrenamiento por la situación meteorológica. Es verdad que al final la cosa se ha quedado en poco o nada en Villarreal, pero el club, pues decidió curarse en salud y no forzar la situación teniendo en cuenta lo ocurrido hace más de una semana en Valencia. Por tanto, el equipo volverá el lunes, tendrá 4 días de vacaciones, un Villarreal que ha estado entrenando bajo mínimo con solo 9 jugadores de campo y 2 porteros. Es un Villarreal en Barcelona, sigue siendo noticia el director deportivo del club Deco, cuyo repaso al plano de la actualidad del Barça está dando que hablar. Adrián Soldevila, buenas tardes. Buenas tardes. Deco ha concedido una entrevista en Mundo Deportivo. El director deportivo del Barça ha sido claro acerca de su continuidad. Si Joan Laporta se va, él también se iría del Barça. Pero también ha hablado del fair play financiero y la subida de los canteranos. En ningún caso dice Deco que suben los canteranos del Barça por falta de fair play en el primer equipo. Cuando decimos que no, es que Barça no tiene dinero, pero escucho muchas veces que no es verdad. En fin, yo creo que la Masía es porque hay calidad. Yo creo que la Masía es un trabajo que se ha hecho bien y que genera jugadores de este nivel. No mires a la Masía porque no tienes fair play. Yo creo que al final es un tema al revés, que puede venir a primer equipo, hace con que no tengas que ir al mercado. Deco es noticia en el Barça, atención, quién es noticia en el Real Madrid. Thibaut Courtois, que ya está en el césped con sus compañeros, apunta al regreso tras el parón. Héctor González, buenas tardes. Buenas tardes, sí, el portero belga ya se ha entrenado esta mañana sobre el césped de Valdebebas, ejercicios con balón, recuperado ya casi al 100% de esa lesión muscular en el aductor izquierdo. En cuanto esté disponible, Courtois jugará, Lunin pasará al banquillo y eso se espera para el domingo que viene frente al Leganés. Los siguientes en la lista son Lucas Vázquez y Tchouaméni, mirando más hacia la Champions, hacia Liverpool. Eso en Madrid, vamos
vamos a Valencia. Allí el equipo Che anuncia la donación del 100% de la taquilla del próximo partido y muchos homenajes de apoyo en el siguiente encuentro que van a jugar en Mestalla los damnificados por la Dana. Carlos Martínez, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas. Por cierto, como el Villarreal, el Valencia y el Levante también suspendieron ayer sus entrenamientos previstos para hoy, y el Valencia pues volverá a competir el sábado de la semana que viene, día 23, en casa contra el Betis, y sí, con muchas iniciativas, como por ejemplo vestir completamente de negro en memoria de las víctimas por la Dana. No es una camiseta hecha ex profeso, sino que es la segunda equipación que la va a utilizar como local, quitando el sponsor principal de la parte delantera de la camiseta, y allí pondrá Amunt Valencians, y detrás, debajo del número, pondrá Units con Sembre. Son varias las iniciativas. Además, esta camiseta se va a poner a subasta para que cualquiera quiera comprarlas, y todo lo recaudado irá para ayudar a los damnificados. Son varias las iniciativas, decía, las que pone en marcha el club desde aquí. Ahora no sabemos nada de su máximo accionista. Desde Singapur no ha llegado ningún donativo, ninguna ayuda, ni un solo euro, y Peter Lim aparece siempre bien destacadito en la lista Forbes. Lo único que sabemos de Peter Lim desde que pasó lo de la Dana es una foto suya en Instagram junto a su amigo David Beckham, riéndose y tomándose un vinito. Tela. Y la última os va a sonar rara, pero es tal que así. Andrés Iniesta se ha comprado un club en Dinamarca. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Desde el mes de abril su empresa, que se llama NSN, ya era la máxima accionista de este club de la segunda danesa, que en realidad es la tercera categoría tras la Superliga y la primera. Y ahora lo que va a hacer Iniesta es implicarse en la gestión del día a día del equipo que marcha séptimo en la Liga. Y se hace cargo del Helsingborg justo una semana antes de que la Liga haga el parón de invierno, así que van a tener para trabajar sin presión hasta la primavera. Al Polideportivo. A ver si nos caben 5 conexiones rápidas. La primera con Turín, con la última hora del torneo de maestros de tenis, en donde hoy descansa Alcaraz, pero hay partidos de competición. Pedro Fullana, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Y ahora mismo en pista Fritzi de Miñor. Este último ha ganado el primer set 7-5. Ambos buscan la clasificación en el grupo de Sinner, y todos pendientes de Carlitos y su resfriado, del que está mejorando. Ha entrenado este mediodía durante una hora. Si la tira nasal, está mucho mejor, y es de esperar a que mañana esté mejor, incluso para el partido frente al Vélez. Además, este fin de semana, MotoGP en Cataluña con la resolución de la temporada. Mela Chércoles, buenas tardes. Pues sí, ráfagas, Paco. Llegó el fin de semana en el que se decide el título de MotoGP. Será en el circuito de Cataluña, Barcelona, en Montmeló, en lugar del Ricardo Tormo de Cheste, por lo que todos ya sabemos. Se llega con Martín al frente de la general. 24 puntos de ventaja le sacan a Pecco Bagnaia. Eso significa que Martinator será campeón el sábado en el sprint si lo gana, o le saca 2 puntos en esa prueba corta al piloto italiano. Y en el cómputo general del fin de semana le vale con sumar 14 puntos, lo que se consigue, por ejemplo, con 2 sextos puestos. A ver si no se le escapa, porque Pecco es bicampeón de MotoGP y quiere el tercero. No me extraña. Baloncesto en el Palacio, Real Madrid Efes de Estambul, el retorno de Poirier. Marta Casas, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. 5 meses después de su último partido con la camiseta blanca, vuelve Poirier al Palacio. Ganó 7 títulos con el Real Madrid, entre ellos una Euroliga. Es el segundo de los 3 partidos en casa de la semana, después de la victoria del martes contra la Virtus, hoy ante un Efes que llega con la baja de Shane Larkin. En el Real Madrid lo son Andrés Feliz, Musa y Garuba. El partido a las 9:15. Y también hay un Baskonia Mónaco. Javier Lecuona, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, Paco. Sedekerskis y Rayeste están recuperados, el lituano está jugando, aunque el estonio no tiene minutos, tiene molestias en el pubis. El Mónaco con 3 bajas, Calates, Yaité y Cormás. 8:30, Baskonia-Mónaco. Y por fin hoy se juegan partidos de la Billie Jean King Cup en Málaga. Enrique Aparicio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora mismo se está jugando el segundo partido entre Japón y Rumanía. La carpa está perfectamente, aguantó los efectos de la Dana. En el primer encuentro se impuso Rumanía, y España debutará mañana a las 10 de la mañana contra Polonia. Gracias, Enrique. Y en ciclismo, noticia de ahora mismo, Nairo Quintana renueva con Movistar una temporada más. Lo cuento según llega, y así llegamos a la pausa. Tras contar lo global, llega lo cercano hasta las 4 en este Ser Deportivos. Hoy solo vamos a dar bola de lo que viene para que no os mováis. Tengo un estudio Laporte y el interés del Real Madrid para empezar. Un choque de trenes entre Ángel Torres y Bordalás para seguir. Noticias sobre Lenormand para ampliar. La primera entrevista a Sergio Rodríguez en meses para degustar. Y más si es José Manuel Calderón el que se la va a hacer. Y el cierre de cómo una deportista se puede venir de los Juegos Olímpicos de París sin medalla, pero con un anillo. Todo eso tenemos y es gratis. Bueno, por ser gratis, lo es hasta pasaros por la consulta privada mañana de este Ser Deportivos. Muy buenas tardes, con mucha alegría. Mi nombre es Javier Fernández, soy nutricionista y farmacéutico también. Y este viernes pasamos consulta en Ser Deportivos a las 4:45. Si vienes de verano, agobiado, tras todas las comidas en el buffet, te sientes hinchado, sin energía por las mañanas, con digestiones pesadas, intentando picotear cada momento,
Estas son tus consultas. Aprovecha, te espero el viernes a las 4 menos cuarto para resolver todas las dudas que tengas. Vamos a por ello. A por ello. Dudas sobre nutrición, sobre cómo comer y qué, sobre qué viene bien para el deporte y qué no desde el punto de vista alimenticio, sobre si el kiwi es bueno tomarlo antes de irse a la cama, como me han contado esta mañana en la redacción. 680 50 50 80. Audios al WhatsApp de Ser Deportivos, penúltima consulta, digamos prenavideña, por si queréis mirar más allá. Instagram de la Ser o WhatsApp 680 50 50 80. Y ahora, lo cercano. Tema más comentado, temas más de actualidad, de lo que más se habla en lo cercano es de estas declaraciones de Aymeric Laporte anoche en el larguero con Manu Carreño sobre el interés de Carlo Ancelotti y el Real Madrid, más de Carlo Ancelotti, en que sea el internacional español el que refuerce la posición de central en el Real Madrid con tantas bajas. Escuchad la secuencia completa, preguntas de Manu Carreño, respuestas de Laporte, con Herraiz también. Oye, ¿y cuando oyes el interés del Real Madrid, te molesta, te cabrea, te motiva o dices, me entra por uno y me sale por otro? Bueno, no estoy muy al corriente de ellos, solo he leído lo mismo que vosotros, así que no hay ningún problema. ¿Y cuando lees eso, qué dices? Pues muy bien, pues otro invento de esto, o te suena bien y dices, bueno, pues si algún día me llaman lo escucharía. Suena bien. O sea, ¿escucharías? Si te llamas en el teléfono y dices, me suena, no son los del larguero, son del Madrid, lo voy a escuchar. Obviamente, no se desprecia a equipos como el Real Madrid. Pues yo te deseo Ancelotti, por ejemplo, eso le gusta. Me cuesta que a Ancelotti le gusta a Aymeric Laporte como a muchos, pero vamos, a Ancelotti le gusta. Ahí sonreía. Ancelotti, buenas tardes. Ancelotti, buenas noches. Ancelotti le quiere. No entró anoche en el larguero, pero el Madrid duda por la edad. Vamos a despejar dudas en la opinión de la gente que sabe. Laporte y el Madrid. ¿Qué te parece, Antonio Romero? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pacojo? Buenas tardes. Hombre, yo creo que le encajaría a cualquier central de máximo nivel, dado el estado de necesidad que tiene la línea defensiva. Y me parece que Laporte es un central zurdo y con buena salida de pelota y en un buen momento de forma y en una buena edad. Creo que sería un fichaje deportivamente de rendimiento inmediato y que sería interesante para el Real Madrid. Esto es lo que a mí me parece. Otra cosa es lo que le parece al presidente del club, un futbolista que está rozando la treintena, un futbolista que gana mucha pasta y por el que se va a pedir un traspaso que Florentino Pérez no está dispuesto a pagar. En lo deportivo creo que lo encaja en todo. En lo extradeportivo, que para Florentino es igual de importante, me parece que Laporte de momento no es una opción. Estoy muy cercano a lo que dice Romero, pero gracias, Antonio. Vamos a ir de periodista a comentarista. ¿Qué te parece el encaje y las opciones de Laporte y el Real Madrid? Le pillo en medio de una comida, así que lo agradezco el doble. Álvaro Benito, aunque sea breve, te escuchamos. Pues a ver, claro, Laporte por calidad, por nivel, por perfil, además en el que juega, pues encajaría perfectamente, bueno, por nivel futbolístico. Rüdiger podría pasar al lado derecho, que es donde el año pasado tuvo un rendimiento excelente. Pero bueno, no sé yo si la cosa es muy factible a nivel económico. Veremos qué pasa. Bueno, pues veremos qué pasa. Álvaro ya piensa, es decir, cómo reubicarlo. Se pone ya en la mente de Ancelotti cómo recompondría el equipo con Laporte. Pero la gente ¿qué piensa? ¿Cuál es la opinión del aficionado del Real Madrid? Pues Marcos Gómez Díaz se ha cruzado aquí la Gran Vía, enfrente de la tienda del Real Madrid, para preguntar al madridismo. Es buen central. Realmente, en lo personal, creo que no es momento de apresurarnos para fichar. Sí, no estaría mal, sí. Es muy físico y tiene buena salida de balón. Me gusta, sí. Sí, está bien. Ahora mismo creo que está convocado con la selección española, ¿no? Para jugar los partidos de la Nations League. Así que sí, ¿por qué no? Hace falta fichar, desde luego. La verdad es que sí. Sinceramente sí me gustaría que fichara por el Real Madrid, ya que es un buen central y es español. Entonces siento yo que la vendría a hacer bien aquí en el Real Madrid. Pues hombre, con la necesidad que tiene, creo que lo haría bastante bien. Para mí es muy bueno porque es un buen defensa central y además es español, que es también una cosa buena porque es más fácil hablar con los compañeros de equipo, la comunicación con la defensa. No sería mala adquisición, realmente. Y si no fuera Laporte, ¿tú ficharías a alguien más del extranjero o apostarías por la cantera? 100% a la cantera. La verdad es que este chico Asensio lo hizo muy bien y yo sé que hay bastante cantera para la que pueda ser mejor. Yo creo que hacen falta dos fichajes, pues uno de la cantera y otro un fichaje. A la cantera hay que ayudarla y creo que a algunos tenían que subir porque se llevan ya mucho tiempo que no ni les hacen caso y hay jugadores buenos. Sí, sin duda. O sea, de hecho soy de Galicia, del Celta, y la cantera se ve que funciona. O sea, sí que funciona. Creo que es una buena oportunidad para darle
chance a los que quieren esa oportunidad. Yo creo que Laporte le cuadra mucho a Carlo Ancelotti y no le cuadra tanto a Florentino Pérez. Y el madridismo, pues está un poquito al 50%. La balanza la decantan siempre los resultados. Si son buenos, en el próximo mes, digamos, va a estar el presidente bastante menos exigido a la hora de fichar. Si son solo regulares, tendrá que ir al mercado y no a comprar jamón de York, sino más bien tendrá que tirar hacia el ibérico. Impresión particular. Yo creo que el Al-Nassr, el equipo de Laporte, está dispuesto a negociar. Laporte, si llega la llamada, está dispuesto a escuchar e incluso a bajarse el sueldo. Ancelotti está deseando que llamen a Laporte y Florentino Pérez tiene el móvil apagado fuera de cobertura. Tengo esa impresión. Cierro el Madrid con noticias de su día a día, que hoy tienen a Courtois y Alaba como protagonistas. Héctor, Courtois ya ha vuelto a entrenar, ¿no? Sí, lo hace en solitario, pero ya sobre el césped de Valdebebas, ejercicios con balón. Está casi ya al 100% recuperado de esa lesión muscular que sufría hace unas semanas en el aductor izquierdo. Volverá, si nada se tuerce, en la semana que viene en Butarque contra el Leganés. Los siguientes en volver, ya pensando más en Liverpool, serían esos refuerzos defensivos que tanto necesita Ancelotti. Tchouaméni, que parece que ocuparía esa posición de central en Anfield, más Lucas Vázquez para el lateral derecho. Y lo de Alaba, bueno, contábamos hace un mes más o menos que esa lesión del cruzado también se había transformado en una reducción de su cartílago, lo cual le suponía un problema, bueno, pues casi para su día a día, con ese roce de los huesos en la zona de la rodilla. Y lo que podemos contar es que, bueno, en las últimas semanas Alaba se está entrenando ya en Valdebebas con cierta normalidad, con cierta comodidad, le molesta menos, así que paciencia. Esto no quiere decir que Alaba vaya a volver a jugar al fútbol al primer nivel en el Madrid en las próximas semanas, próximos meses, pero al menos no es el escenario tan feo que pintaba hace un mes. Paciencia y veremos cómo va evolucionando el austríaco y si puede superar una siguiente fase de recuperación. En el Madrid están deseosos de que Alaba pueda recuperarse y pueda formar parte del bloque de centrales con el que poder contar en el segundo tramo de la temporada. Porque claro, si Alaba se recupera, Tchouaméni puede valer para estar ahí de vez en cuando. Asensio, que ya el otro día hizo un buen partido, eso le liberaría de presión a la hora de fichar. Pero con Alaba hay que tener mucho cuidado. Lo venimos diciendo desde el principio de la temporada. Existían también muchas dudas de cuándo iba a volver. En el mes de, pues que ya no sé, septiembre, octubre, os contamos que la previsión de los que conocían muy de cerca lo que le pasaba a Alaba es que no jugara durante todo el año. Estamos a finales de noviembre y no ha jugado. Me extrañaría mucho que volviera a jugar en diciembre, incluso con los problemas que tiene el Real Madrid en el centro de la defensa. Así que se va a ir con mucho cuidado porque, como dice Héctor, está poco a poco mejorando, pero con molestias. Sigue con molestias y ahí se prefiere no arriesgar. Gracias, Héctor. Hasta luego. Eso del Real Madrid, voy a repasar completo, aunque sea rápido el resto. En el Atlético de Madrid apunta en la distancia con protagonistas próximos, Fullana, porque tú lo llevas también desde Turín. Sí, básicamente con Lenormand, porque la verdad es que hay mucha alegría verle entrenar una parte del entrenamiento, sobre todo la primera, el calentamiento con los ejercicios y sin impacto todavía, pero está en esa incorporación paulatina al grupo. No hay fecha, como te digo, en los últimos días para verle ya sobre el campo compitiendo, pero está mucho más cercano. Después del parón hay que ver cómo sigue evolucionando en ese día a día, y a partir de ahí pues el Cholo trabajando mucho con los jugadores que no han ido con las selecciones y son importantes, porque recordamos que ya no está con la selección Griezmann, que tiene ahora mismo trabajando estas semanas a Koke o a los ya recuperados Llorente y Azpilicueta, con los que está trabajando en un hipotético 11 titular de cara a la vuelta a la competición después del parón frente al Deportivo Alavés, y cruzando los dedos el Cholo con lo que se avecina para que no caigan lesionados, ya sea con él o en las selecciones. De momento en la enfermería solo un nombre, el de Thomas Lemar, que es verdad que lo ha tenido complicado el último año y 2 meses con las lesiones, y que es el único que por el momento está fuera de la pista del terreno de juego en cuanto a los entrenamientos. Bueno, pues no es demasiado, viendo cómo están de plaga el resto de los equipos, y ojalá Lemar pueda volver lo antes posible con el Atlético de Madrid. Atención a cómo ven la situación del Getafe, el que manda en el campo y el que manda en los despachos. Esto es un choque de trenes y lo demás tonterías. Bordalás en rueda de prensa, Ángel Torres en declaraciones a los compañeros de La Sexta. Es evidente, porque llevamos 13 jornadas, es evidente lo que el equipo necesita, y no sé si el club podrá o no podrá hacer un esfuerzo, pero que está claro que el equipo necesita 6 fichajes de primer nivel para
para intentar ayudar al equipo a recuperar su mejor nivel. Cuando la gente canta tendrá razón. ¿Cuál es la solución? Apretar el hombro, trabajar más y tener un poquito de suerte. ¿Pidió el míster fichajes? ¿Va a haber fichajes? No. Traeremos lo que podamos, pero no es un problema ahora de fichaje. Hay que confiar en lo que tenemos. Ahora venir a pedir, contra el vicio de pedir está el de no dar. No sé qué pensar y no sé qué esperar de la próxima rueda de prensa de Bordalás. ¿Algo que explicar y algo que pueda ayudar a conocer a la gente del Getafe por dónde va a ir la situación, Óscar Ejido? Sí, lo primero, bueno, si yo fuera Javier Raiz y te digo lo de si me preguntan mi opinión es que estos dos trabajan en la avenida Teresa de Calcuta sin número, donde está el coliseo de Alfonso Pérez, y allí podrían reunirse y hablar en vez de estar mandándose mensajitos a través de los medios de comunicación. En cuanto no a la carta a los Reyes, sino a la carta a Rubén Reyes, que es la que tiene que mandar Bordalás, el Getafe tiene ahora mismo como prioridad fichar un delantero y un extremo. Quieren que sean apuestas seguras, que no sean experimentos, es decir, que sean jugadores contrastados y con experiencia en primera. Caso Niom, que ha venido al Getafe fuera de mercado, pero tienen un problema, y es que no hay dinero. Por eso mismo el último día de verano de mercado no se pudo fichar. Salió el Torres también a la puerta a hablar a los medios de comunicación, a decir que lo mejor es que no se había marchado a nadie, que esa era la buena noticia del último día de mercado. Bueno, pues la realidad es que, a pesar de las ventas que han hecho el año pasado, el límite salarial lo tienen tan ajustado que ahora mismo no pueden fichar. Así que van a necesitar hacer magia para poder fichar en enero los 6 fichajes que ha pedido de nivel Bordalás el otro día en la rueda de prensa. Lo tienen muy, muy difícil ahora mismo. Tú decías, si te preguntan tu opinión, yo te doy la mía sin que me la pregunten. Cuando dos compañeros en el fútbol utilizan los medios de comunicación para lanzarse mensajes, es que en el día a día no hablan. Y por eso utilizan los medios de comunicación para expresar sus opiniones. Eso siempre tiene una muy mala salida. Las 3:33, una pausa y de una mala salida a una buena entrevista. Vamos a la sección estrella de los jueves en este Ser Deportivos. Es tiempo de baloncesto, es tiempo para la NBA, aunque una vez al mes no solo es tiempo de NBA. Una vez al mes, José Manuel Calderón directamente se adueña de su sección para el Calde and Friends y allí entrevista de forma distinta a uno de los suyos. Hola, José, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, nos presentas a tu friend de hoy y nos ponemos a ello. Lo presento yo, ¿cómo lo hacemos? Nada, preséntalo tú, que queda bien, y así yo luego voy directamente a las preguntas. Vale, pues uno de los jugadores más importantes de la historia del baloncesto español, que se ha retirado, iba a decir hace unos días, pero es que es así, se ha retirado hace unos días de la práctica activa del baloncesto, compañero de José Manuel Calderón en la selección y de mucha andadura por las medallas en los campeonatos. Sergio Rodríguez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo te va la vida? ¿Qué tal los meses después del básquet? Bien, bien, un poco siguiendo algunas rutinas que tenía antes y una vida muy familiar. Con 4 niños, pues es lo que toca ahora. Solo tengo una curiosidad y paso al entrevistador. ¿Sufres más los partidos de tu equipo de espectador que de jugador? Lo sufro diferente. La preparación del partido, he hecho algunas cosas de menos, pero ahora cuando veo en la tele, pues quizás me falta el estar en contacto con poder comunicar lo que pienso. Estoy viendo muchos partidos en casa, solo, con mi mujer, con algunos amigos a veces, y sí me cuesta ese contacto directo, pero bueno, es algo normal, que ya también sabía de cuando me he ido de algún equipo, pues ver a tu equipo anterior, pues siempre cuesta esa parte. Vale, ardo en deseos de escuchar esta conversación, estas preguntas-respuestas. Calde, todo tuyo, Chacho, tú sobras.
Yo sí me pongo más nervioso, ¿eh? Me pasaba sobre todo muchas veces con la selección, incluso, ¿no? El ver a todos mis amigos cuando a veces lo dejas antes que otros y luego estás ahí y lo que dice Sergio pasa muchas veces y es que como no puedes como ayudar, estás ahí en casa diciendo, pero yo haría, cuando estás dentro de la dinámica del equipo, sí que es verdad que aunque no juegues o estés lesionado, pero tienes esa sensación de que puedes estar más cerca y ayudar. Pero bueno, aquí es cuestión de adaptarse. Y lo primero que quería preguntar a Sergio es, ¿qué es lo que más ganas tenías de hacer de cuando dejaras el baloncesto y si lo estás haciendo? Bueno, quizás, no que tuviese muchas ganas, pero ya sabes, nosotros jugamos profesional muchos años, pero también hay una etapa previa en categorías inferiores. Y posiblemente no he tenido un fin de semana libre de continuo desde que tengo 7 o 8 años. Entonces, esa parte sí la estoy notando con mucha novedad, porque no estaba acostumbrado a poder decidir qué hacíamos 2 o 3 fines de semana seguidos. He tenido mucha suerte también con las lesiones durante mi carrera, que no he estado tiempo sin tener que estar al ritmo del equipo, y después las temporadas NBA pues sí lo tenías, pero era todo vacaciones. Entonces de normal, de rutina, tener los fines de semana sí me apetecía por estar con los niños, con mi mujer en casa y poder hacer algún viaje, y es lo que más estoy notando. Sí, hacer planes es una gozada, el poder organizarte un poco, y yo siempre decía que al final siempre teníamos algo para lo que prepararnos, ¿no? Pues la selección, aunque estés de vacaciones o empezar de temporada o empezar los playoffs, y ese chip se desconecta y ahora es como, si puedo hacerlo, si puedo crear fines de semana, y la verdad que para mí también fue una gozada. Quiero entrar un poco en básquet, Sergio, has jugado en la NBA, has jugado en varias ligas en Europa, juegas en la Euroliga. ¿Con qué te quedas de la NBA y con qué te quedas, vamos a poner, del baloncesto europeo? ¿Qué cosa elegirías de cada una? NBA, la innovación, lo mejor, jugar contra los mejores jugadores en el escenario más importante. Y Euroliga es competición, preparación, estar muy centrado en tener que ganar, en quién es tu rival, para estudiarlo bien y poder competir. ¿Y jugadores? ¿Alguno especial o no sé cuál sería tu quinteto ideal, ¿no? De compañeros con los que haya jugado, por ejemplo? Bueno, no lo sé. Quizás me he fijado más durante mi carrera en jugadores rival en mi posición, y compañeros, pues un poco todas las posiciones, por ver cómo podía ayudarles o estar cómodo, y que ellos estuvieran cómodos conmigo en el campo. Pero quizás he sido siempre eso, pues ver a quién me enfrentaba, a qué equipo me enfrentaba, y saber a quién iba a tener enfrente, a quién iba a tener que defender o atacar. Y quintetos ideales, pues he tenido muchísima suerte de estar con grandísimos jugadores, y me es muy difícil porque depende de la época, depende del momento, depende en qué sitio. A lo mejor algún sitio, en algún jugador en un sitio era el referente, en otro pues no habría podido estar tan bien, entonces me es muy difícil. ¿Y te sorprendió alguno en especial cuando estuviste en la NBA, de que dijeras, pues este tío es mejor de lo que yo pensaba, qué bueno es, o no lo conocía y me pareció alucinante? Muchísimos jugadores, tanto en mi primera época, que todo era más novedad, jugadores en los que había visto cuando yo era pequeño, incluso muy pequeño. Poder tener la oportunidad de jugar esa primera época en la NBA fue fantástico, y después en la segunda, en la NBA, pues quizás con Joel Embiid, con Ben Simmons, mucho tema físico, Jeremy Grant, que coincidí con él en Filadelfia, y después rivales, Harden, que había jugado, pero que bueno, que ves que llegan a un nivel en que son capaces de dominar la competición, y aunque tengan acciones malas durante el partido, siempre llegan a conseguir sus números y a ser productivos para el equipo. ¿Con qué te quedas, Sergio, de todos estos años, todas esas experiencias que estamos hablando? ¿Con qué te vas y te preguntan, oye, todos estos años que has comentado, ¿no? Desde que empezaste a jugar a baloncesto, ¿qué es lo que baloncesto te ha dado? ¿Con qué te quedarías, digamos? Yo crecí jugando al baloncesto, siendo mi deporte favorito, mi hobby favorito, y ha sido un sueño poder estar en los sitios en los que he estado. Muchas veces, bueno, la mayor parte de las veces, carrera es difícil elegir y las circunstancias te van colocando en un sitio o en otro, y
y estoy muy contento de haber podido adaptarme a estar fuera de casa, a estar bien, a poder llegar a competir en la NBA, de ver la Euroliga desde otro prisma como podía ser Rusia o Italia, y después de jugar en casa en el Real Madrid, debutar con Estudiantes y tener la posibilidad de estar con la selección española. Y por experiencia sé que te lo habrán preguntado, probablemente recibas esta pregunta cada día, pero ¿ahora qué? ¿Qué es lo que tenías pensado? ¿Algo? ¿Es algo, te estás tomando tiempo o tienes algún plan que dices, bueno, pues cuando me retire me voy a tomar un tiempo como con mi familia, como has comentado, y luego más adelante quiero hacer esto? ¿Tienes algo pensado o estás esperando un poco a que llegue esa oportunidad? Bueno, he ido durante los últimos años preparándome. Siempre la gente, cuando hablas con jugadores que se han retirado, con gente alrededor, sobre todo el entorno del baloncesto, que entrenadores que han sido jugadores, bueno, lo ideal es tener claro qué vas a hacer después. Y es difícil porque hasta que no llega el momento en que te retiras, no hay un planteamiento, no solo tuyo, sino general, de que ya no eres un jugador de profesional. Entonces, ahora es tomar unos meses también de oxigenar, que son muchos años teniendo rutinas muy estrictas en cuanto a todo, y ir viendo. Yo estaré relacionado con el baloncesto porque disfruto ahora con los partidos de Euroliga, con la ACB, partidos de otras competiciones que he jugado, la NBA, lo sigo muchísimo y muy de cerca, y me gustaría estar en contacto con el baloncesto, pero sí siento también que tiene que haber un periodo de reflexión y de oxigenar para empezar otra nueva aventura. Sí, yo creo que esa es una de las claves también, Sergio, que al final el tener la oportunidad de ver, ¿no?, de que no tienes tampoco que tomar esa decisión. Yo creo que por tu carrera, por cómo se han hecho las cosas, creo que seguramente te van a llegar muchas proposiciones, y es bueno, pues ver tanto familia como temas personales y decidir realmente cuál es el siguiente paso, ¿no? Yo creo que esa es un poco la diferencia cuando has jugado tantos años y tener esa flexibilidad para poder elegir pues lo mejor que te pueda llegar, ¿no? O el mejor rol que creas que pueda encajar. Tengo una más que es, bueno, estoy acabando así todas las entrevistas, y ahora que tú te has pasado a este lado, ¿vale? De tus compañeros que nos hemos pasado a este lado, ¿cuál ha sido el que más te ha sorprendido de decir, imposible, que no me hubiera imaginado nunca que este jugador ahora sea algo? Pues no lo sé, quizás algún jugador entrenador, sí, piensa en la selección sobre todo, o sea, el otro día. Sí, de los bueno, yo creo que selección. Es pronto también, siempre he pensado, y viendo durante estos años gente que se ha retirado, yo creo que el retiro de verdad empieza a los 4 o 5 años que estás retirado, creo, porque hasta ese momento pues todo es nuevo, intentar ver dónde puedes encajar, dónde te puedes sentir. Yo creo que para la selección quizás es pronto, pero bueno, me sorprendió lo bien que encajó, por ejemplo, Jorge Garbajosa en la Federación Española y en la FIBA. Sí tenía una gran estima por él, pero es un puesto complicado de adaptarse tan rápido, y él lo hizo muy bien y con unos resultados fantásticos, no solo deportivos, que para eso hay que tener mucha suerte, sino que también como estuvo en la federación. Así que quizás él ha sido el que más rápido ha ido encontrando el camino, pero bueno, yo creo que todos alrededor del baloncesto, tanto Felipe, tú, Alex Mumbrú, seleccionador de Alemania, eso también sí, por eso, es una sorpresa. No solo que fuese entrenador, que es un gran entrenador y tal. Y después también algo que sorprende para mí, que siempre os he tenido referentes más mayores, pues ver que pasáis a ser jugadores retirados y pasáis a otros puestos en los que sois muy jóvenes. Y por ejemplo, en el caso de Alex, pues Alex para mí, pues es verdad que no era mucho más mayor, son 7 años, pero sí verlo de entrenador rookie o de una posición rookie más adelante es como que cuesta y es difícil de entender, pero es lo que hay, y tienes que saber que tienes que prepararte mucho para el siguiente paso, que tu día a día antes, en los 10 años previos que eres un veterano, que la gente te escucha, que tienes mucha experiencia en lo que haces, va a pasar a ser un poco diferente, no vas a tener esa experiencia, vas a tener que fijarte en otros referentes que te puedan ayudar y eso, pero bueno, encantado de ver que a todos os va muy bien y deseando también juntarme, sobre todo
No sé si tú tienes esa sensación, han sido muchos éxitos con la selección española, pero ese Mundial de 2006, esa concentración, no perder ningún partido, estar tan aislados mediáticamente en Japón, pues yo creo que fue muy especial y de mis concentraciones, de los 10 años que yo estuve en la selección, quizás la que guardo un mejor recuerdo. Sí, no, totalmente. Fue un momento súper especial, que yo creo que empezó todo, que cambiaron muchas cosas y la verdad que, bueno, pues siempre estar ahí. Yo creo que es ahí sí que empezó esa familia realmente que tanto hablamos, ¿no? Sobre todo. Ahí empezó todo. Me quedan a mí dos cosas, una es por mezclar y otra es por saber. La de la mezcla es, Chacho, ¿qué cualidad le hubieras quitado a Calde para tenerla tú en el baloncesto? Una cosa que cuando tú le vieras jugar o entrenar y dijeras, joder, este tío... O sea, para empezar, esa patorra. esa pata... me habrían venido muy bien. ¿Y tú? No, y después, y sobre todo esa capacidad para mejorar cada día, para saber lo que te hace falta, que hemos ido todos, cuando tienes carreras tan largas, todos hemos ido mejorando cosas y Calde fue un ejemplo en ir con un crecimiento constante hasta convertirse en un jugador muy, muy completo. Y al revés, Calde, ¿tú qué lo hubieras pillado al Chacho? Bueno, yo creo que el Chacho, yo siempre lo he dicho, ¿no? Cada vez que hemos hablado de él aquí, ¿no? El año pasado, ya incluso como jugador, yo creo que esa magia, esa visión de juego que él tiene es muy difícil, ¿no? Y es algo que no lo puedes aprender. Hay cosas, o sea, se pueden mejorar cosas, pero hay pues un feeling, una sensación de ver el juego a la velocidad que él lo ve, de los pases, de su forma de ver el baloncesto, que por supuesto, pues yo era un tío mucho más conservador o no sé, veía los pases de forma diferente, ¿no? Yo creo que es por supuesto esa magia que bueno, pues ese chachismo, creo que por supuesto pues hubiera sido increíble también poder tenerlo, ¿no? El chachismo. Y la última, Chacho, ¿cuántas veces desde que te has retirado te han dicho vuelve? A ver, ¿en qué entorno? En todos los entornos. Que sea un entorno acreditado para que eso sea... No, hombre, y la gente de la calle cuando te... acreditado para que sea real, poco. No, ninguno. En la calle, amigos y tal, mucho. Pero lo he tenido tan claro que me he vaciado un poco en esa sensación de tener que ser jugador. Y estoy muy contento ahora de afrontar un nuevo momento. Llevaba también varios años pues teniéndolo en la cabeza, como he dicho antes, de cómo afrontarlo y yo soy un poco impaciente. Me gusta también cuando sé que viene algo, agarrarlo y empezarlo lo antes posible. Y esto se ha alargado de una forma fantástica, de poder estar los últimos años en Milán y sobre todo las últimas temporadas en Real Madrid, que han sido una pasada. Pero sí tenía ganas también de coger el toro por los cuernos y empezar una nueva etapa. Pues nada, el Calde and Friends nos ha quedado muy chulo. Otro día hablaremos de los 59 puntos de Anteto, los 50 de Wemby, el triple doble de LeBron y los 13-0 que llevan los Cavaliers de Calderón, que ahora mismo están... Hay que seguir. No, hay que seguir. Pero hoy era día de Calde and Friends y el Friends era un Friend muy, muy especial, que entre Italia, los homenajes en Italia, en Tenerife, en 1000 sitios, habían hecho posponer esta conversación. No, de turné. ¿De turné? ¿Has estado de turné? Que no pasa nada. Oye, es una turné muy chula la que has tenido ahí de reconocimientos, que después de una carrera como la tuya, ¿cómo no iba a ser así? Yo he comido, es decir, me he sentado, he comido palomitas y he disfrutado, y estoy seguro de que la gente ha hecho lo mismo escuchando este Ser Deportivo. Sergio Rodríguez, un placer, un abrazo muy grande. Muy bien, un abrazo a los dos. Un abrazo, chao, gracias. José Manuel Calderón, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un abrazo. Una pausa y vamos a la recta final de Ser Deportivos. Sigue a Ser Deportivos en cadenaser.com y en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos y en Facebook, Ser Deportivos. A veces, solo hay que pararse un poco. ¿Qué es lo que quieres en la vida? Porque todos queremos calor y zapatillas de andar por casa, ¿no? Para poder apreciar la vida de lo lindo. Cada jueves en La Ventana. Ese es el valor de las cosas pequeñas que tú propones. Radio Lindo con Elvira Lindo y Carlas Francino. Cadena Ser. Oye, ¿te hace un cine esta tarde? Oye. Hola. Perdona, no te había oído. Es que estaba... ¿En las nubes? No, estaba en Murcia. ¿Murcia?
Con la app de la cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras. Murcia. Donde quieras. Donde quieras. App de la cadena SER. Adaptada a ti. Cinco minutos de deporte por el retrovisor en la sección del Siempre nos quedará París. El rato que mira hacia el recuerdo de los Juegos y lo que ha podido cambiar la vida de un deportista después de la cita olímpica. Vamos a mirar a un deporte en el que teníamos 1000 esperanzas y ellos pusieron 1000 esfuerzos para traer medallas. El judo. Laura Martínez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué no olvidarás tú jamás de lo de este verano en París, Laura? No olvidaré nada, ninguno de los momentos que hemos podido vivir allí, la experiencia en general. Yo sí que recuerdo que nos decías, lo he dado todo, ahora estoy triste, pero pasado el tiempo lo valoraré todo. Ha pasado el tiempo, ¿cómo valoras todo, Laura? Bueno, pues como os dije, ¿no? Pues en ese momento estaba triste, un poco fue un momento agridulce, pero bueno, al final pues hay que valorar el resultado y sobre todo la competición, que fue una buena competición en general. Qué mal de lo que te priven de un bronce por una revisión de vídeo en el Golden Score, por lo menos lo que yo recuerdo viviéndolo desde allí, desde cerquita de ti, ¿eh? Sí. ¿Lo has visto muchas veces eso o no? ¿O has preferido pasar? Sí, lo he visto muchas veces y lo he repasado muchas veces en mi cabeza, el combate de la semifinal, del bronce, y bueno, estamos trabajando ya en ello para que no nos vuelva a pasar estas cosas. Joder, pues o sea, ya desde el minuto después ya te pones a trabajar, ¿no? Sí, nada, estuve un mes de vacaciones o así y ya en cuanto nos pusimos a entrenar yo ya estaba maquinando cómo podía ganar a estas dos chicas que me ganaron los juegos y bueno, y a seguir mejorando. Bueno, ese es el deporte, superación, entrenamiento, el tratar de ir a más. Teníamos, Laura, yo creo puestas muchas esperanzas de medallas en nuestro judo. Quiero preguntarte, pasado el tiempo, si a lo mejor nos cargamos entre todos un poco con mucha presión a toda la delegación. Bueno, realmente yo en la rueda de prensa previa a la competición, que fue 1 o 2 días antes de competir, yo ya se lo comenté a compañeros vuestros que bueno, que lo que había pasado 24 años antes, pues no es culpa nuestra, cada uno ha trabajado como ha podido. Supongo que los deportistas que han ido a otros juegos intentaron llegar en sus mejores condiciones, pero pues no se pudo dar esa ocasión de medalla, aunque sí que se han disputado algunas, pero bueno, también han sido diplomas. Y bueno, yo en concreto llegaba o sea, no tenía nada de presión con ese tema porque yo había hecho mi trabajo y iba a intentar darlo todo y eran mis primeros juegos, o sea que bueno. Bueno, Fran se trajo una medalla que vale por mucho. No sé si la medalla de Fran Garrigós es un poco la de todos, la de todo el judo, la del esfuerzo combinado. Sí, bueno, que Fran sacara esa medalla pues ha sido genial para nuestro deporte. También se han sacado otros 4 diplomas, o sea que se disputaron otras 4 medallas, que yo creo que algunas podían haber sido también medalla y bueno, yo creo que de aquí vamos para arriba y que para los siguientes juegos se dará aún mejor. Ahora te pregunto por los siguientes juegos, pero ¿cómo es volverse de París con un diploma, sin medalla, pero con un anillo? Bueno, para mí fue un momento muy especial. No terminaba de asimilar todo lo que estaba ocurriendo en los Juegos. O sea, fueron semanas muy dulces. Al final, ya solo llegar a París, ver la villa, para mí fue espectacular. La competición que hice también fue generalmente buena. Y al día siguiente pues tengo esa sorpresa, ¿no? Pues para mí cuando volví a casa estaba en una nube todavía. Cuando a uno le piden matrimonio en París, ¿piensa en una boda con recuerdos olímpicos, con que pase algo en Francia, con cómo que piensa después? Bueno, es como nuestra ciudad de confianza ya París, sí, ¿no? Claro. Con tantos momentos buenos, además justo unos meses antes había sacado una medalla importante allí también, o sea que bueno,
intentaremos hacer un guiño en la boda a estos juegos. Sí, seguro. Oye, y la última, años vista, ¿cómo se ven los Juegos de Los Ángeles? Me puede mandar a la porra, por hacerte pensar tan lejos. Sí, todavía no pensamos mucho en los Juegos de Los Ángeles, la verdad. O sea, la clasificación en judo empieza realmente en 2026, entonces pues bueno, este año intentaremos llegar lo mejor posible al Campeonato Europa y Mundial, bueno, el 2025 ya, y un poco ir viendo qué tal se van dando las cosas, ir planteando mejoras y demás, y un poco cuando empiece la clasificación pues ya iremos viendo. Pues Laura, fue un placer verte competir, siempre fue un placer hablar contigo en París, también lo ha sido este ratito en Ser Deportivos. Un beso muy grande. Gracias, hasta luego. Hay Juegos Olímpicos que marcan por el resultado deportivo, que a Laura le pasó, y también si te piden matrimonio al lado de la Torre Eiffel, pues un poquito seguro. Nos vamos. Con 2 citas muy rápidas, hoy es el día de regreso de Poirier al Palacio de los Deportes. Marta Casas. Pues sí, en otra noche de reencuentros, después de Alocen y de Coser, hoy le toca a Vincent Poirier, se marchó en verano, acababa contrato y lo hizo con 7 títulos, entre ellos una Euroliga en el Real Madrid. Hoy se reencontrará con Edi Tavares, es la reedición del partido de las 4 prórrogas de la temporada pasada, 10º contra 11º, sin Larkin en el EFES y en el Real Madrid, sin Musa, sin Garuba, y todo apunta que con Andrés Feliz finalmente vestido de corto, veremos si con minutos o no, pero hace un ratito ha participado ya en la sesión de tiro del Real Madrid. El partido a las 9 menos cuarto. Te escuchamos luego. Y en 15 segundos, ¿cómo ves Alcaraz en Turín? ¿Qué sensaciones te da para mañana, Fullana? Pues mucho mejor que en el día de ayer. Le hemos visto entrenar Sila Tiranasan, nos decía su equipo que está en buenas condiciones, que ha mejorado mucho en las últimas horas y que esperan que mañana esté mucho mejor para ganar a Zverev. Recordamos, las cuentas te pueden volver loco, básicamente que gane por 2-0 y que Rublev le compita el partido y mínimo haga un set a Casper Ruud. Lo contamos mañana y contamos las próximas citas con el deporte en la sintonía de la cadena SER a las 8:30 en hora 25 Deportes con Gallego, a las 11:30 en el larguero con Manu Carreño. Y mañana quedamos, mismo sitio, misma hora, misma gente, a las 3 en este Ser Deportivos. Hasta mañana, adiós. Cadena SER, la radio.